Listo, Mau, muchísimas gracias. Gracias al colegio por el espacio. Vamos a comenzar esta sesión. Les agradeceríamos un montón que vayan apuntando las preguntas que vayan surgiendo en el chat y con mucho gusto al final los vamos a resolver. Por favor, Mau, la que sigue. Antes de abarcar todos los temas, quisimos plantear cuál es la situación actual hoy de las carreteras y para eso pusimos un ejemplo muy concreto de unos proyectos ejecutados entre el 2014 y el 2016, donde con esta cantidad de kilómetros, más o menos 139 kilómetros en una construcción nueva, el monto que se estimó en un principio fue de 1.386 millones de pesos. Al final de la obra, como ustedes sospecharán, tuvimos un monto ejecutado que rebasó por 24% el estimado de la primera cotización. ¿Eso qué significa? Pues significa ni más ni menos que 326 millones de pesos en una obra nueva. Y lo más sorprendente es que en una parte de rehabilitación de 200,000 kilómetros, el monto contratado se excedió por 32%, ¿no? Y eso nos llevó a 645 millones de pesos. Entonces, cuando revisábamos esto, decíamos, bueno, ¿eso cuánto representa en realidad, no? Pues representa casi otros 1.000 millones de pesos que pudiésemos estar ocupando en otra obra o en temas de seguridad, como platicaba Luis hace rato, o en temas de mejora de la siguiente obra, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué surgió? Básicamente, analizando los datos, surgió por dos temas bien principales. Uno, que la planeación de la obra fue deficiente a grandes rasgos y que el seguimiento al cronograma de obra no se hizo con la debida seriedad o con las debidas herramientas para que esto pudiera darse, ¿no? Si le das, Mau, de favor. Entonces, nos dimos a la tarea de identificar cómo este reporte global de competitividad, cuáles son las partes más importantes al momento de hacer una obra en el sector de la infraestructura. Y básicamente son dos. Uno que es la conectividad de la red vial y otro que es la calidad de esa red vial, ¿no? Vamos a mostrar unos datos más adelante donde identificamos cuál es la red vial que tenemos en México, pero cuál es la calidad que también tenemos, ¿no? Y en ese sentido, en la parte de infraestructura, lo que identificamos comparándonos con toda América Latina es que México, en la parte de infraestructura, estamos situados en la parte de calidad en el nivel 2, solamente por debajo de Chile. Y en el ranking global de países, si pueden ver del lado derecho de su pantalla, en la parte de la conectividad de carreteras estamos en el lugar 22, ¿sale? Pero en la conectividad de aeropuertos, que hace rato también comentaba Luis, sí está padre hacer carreteras, pero también nos toca ferrocarriles. Y ahora con este proyecto de tren interoceánico, pues seguramente nos va a tocar aeropuertos, ¿no? Estamos mejor posicionados. Entonces, quisimos poner esta imagen para identificar en dónde estamos posicionados en México, tanto en la parte de infraestructura como en la parte de conectividad, calidad, comparado con los otros países. Ahora, fíjense, dentro de la parte de infraestructura, si le pusiéramos como una calificación, ¿no? O sea, México está muy cerquita de Chile, ¿no? En esta parte de infraestructura y también en la parte de carreteras. ¿Sales? Entonces, no somos un país tan desconectado de la infraestructura o tan mal calificado cuando nos comparamos con América Latina. La verdad es que Chile, por el crecimiento que ustedes saben han tenido, pues está un poquito adelantito, pero nosotros ahí vamos como muy pegadito. Si le puedes dar, Mau, a la que sigue. Luego, en esta gráfica lo que podemos ver con este análisis que hace la IFRI-LATAM, ¿no? De cuál es el Producto Interno Bruto que deberíamos estar aplicando como país a las necesidades de infraestructura carretera que tenemos. Resulta que la necesidad real es de 7.4% del PIB. Hoy en México, o en general, ¿no? Un promedio, digamos, solamente se pone
2.3%. Pero en México, si se dan cuenta, estamos por debajo de ese promedio. Invertimos más o menos 2% del PIB en el sector infraestructura. ¿Qué significa esto? Que todavía tenemos una brecha de 5.1 puntos del PIB para poder llegar a cubrir la necesidad real de infraestructura que tenemos hoy. Si eso lo ponemos en dinero, nos lleva más o menos a 25,000 millones de pesos según este estudio. Ahora, ¿cómo estamos en carreteras en México? ¿No? Tenemos una red nacional y esto lo sacamos y hasta donde pudimos ver está la gente del Instituto Mexicano de Transporte. Esos son datos públicos, ¿no? La longitud total de la red carretera hasta el 2019 era más o menos 750,000 kilómetros. Comparado con el 2018, tuvimos un incremento de casi 170,000 kilómetros. Y aquí pueden ver cuál es el orden de esos kilómetros, en qué estados tenemos más, ¿no? Obviamente tenemos más en Chihuahua, en Sonora y en Veracruz. Ahora, ¿eso cómo está dividido? Pues resulta que solamente el 23% de esos 750 kilómetros, según estos datos, solamente el 23% son carreteras pavimentadas, ¿sale? De esas, aproximadamente 7 corresponden a federales, 14 a estatales y menos del 2% son carreteras de cuota, ¿sale? Y lo más sorprendente todavía es que el 67% aproximadamente son carreteras que no están pavimentadas o caminos que no están pavimentados. Entonces, a junio del 2019, cuando sacaron este reporte los amigos del IMT, nos damos cuenta que tenemos, sí, varias carreteras trazadas, pero no están pavimentadas, ¿no? Por favor, Mau. Ahora, el sistema de autopistas de cuota en México, que estuvimos revisando también, la edad promedio rebasa 20 años, ¿no? Ustedes saben mejor que nosotros que más o menos la vida útil, ¿no? Debería ser de 16, 18 años, ¿no? Y tenemos carreteras arriba de 20 años. Obviamente el desgaste que ha sufrido esta carretera, ¿no? Por la parte de la operación y por la parte del poco mantenimiento que se le da, conllevan a cosas tan importantes como accidentes carreteros, ¿no? Que terminan al final del día en decesos o muertes humanas. Ahora, esta degradación acelerada que se le da o que sufren nuestras carreteras, pues también tiene que ver muchas veces con el lugar donde se construyeron, ¿no? El poco mantenimiento que se le ha dado, o también por el poco cuidado que luego sufren las carreteras y dejamos pasar ahí camiones con toneladas y toneladas de peso cuando la carretera probablemente no se pensó en un momento iba a ser para ese fin. Por favor, Mau. Entonces, este es el panorama actual que nosotros encontramos, ¿no? De la situación de las carreteras en México. Y luego dividimos esta presentación en los retos que identificamos en la etapa de diseño y los retos que identificamos en la etapa de construcción. Entonces, Mau nos va a platicar un poquito ahorita de cuáles son esos retos en la etapa de diseño y cuáles son los retos en la etapa de construcción. Gracias, Saúl. Sí, bueno, como mencioné, Saúl, la situación actual es un tema más hacia la conectividad de carreteras. Tenemos un muy buen marcador dentro del reporte de OITE. Sin embargo, la calidad de las carreteras, vemos que baja ahí el marcador, ¿no? Entonces es importante el tema de conservación, mantenimiento, cómo rehabilitar estas carreteras. Estos son algunos de los retos, digamos, que se identifican desde la parte de diseño o planeación, que principalmente van relacionados a la falta de información que no está actualizada o no hay información disponible, ¿no? Para yo entonces poder integrar todos los proyectos que traigo a lo mejor del año pasado, que tengo que estar pasando para siguientes años y que a lo mejor en 4 o 5 años voy a licitar y se van a construir debido a la liberación de presupuesto, ¿no? Muchas veces también no se toma en cuenta temas de condiciones existentes, como es, por ejemplo, las redes de agua, como son derechos de vía, como son en donde se encuentran digamos, las redes de
telecomunicaciones de la industria privada, el mismo atlas de riesgo. Entonces no tomamos todo esto en consideración cuando se está generando un proyecto muchas veces, o muchas veces se puede olvidar o obviar alguna situación. Durante la etapa de construcción encontramos otro tipo de retos que van más ligados, digamos, a la mano de las consideraciones y logísticas que se hacen para planear la construcción. El tema, por ejemplo, de los precios extraordinarios, ¿no? Al principio se mencionaban el sobrecosto de un orden de 28% del monto contratado contra el monto realmente ejecutado y estimado ya. Entonces, estamos teniendo estos sobrecostos, digamos, dentro de la industria carretera, ¿no? Por ahí, con algún cliente le presentamos esta lámina y ellos nos decían, no, yo quisiera tener el 28%, ¿no? Yo me voy hasta el 40-45%. Entonces, este es uno de los principales problemas en construcción, porque aquí se va, digamos, mucho del presupuesto, que como dice Isaúl, podría usarse para rehabilitar otros, ahora sí que otros tramos. La evaluación de las propuestas para ver qué implicaciones van a tener a lo ya existente, cómo voy a administrar, por ejemplo, los desvíos y la logística para las rehabilitaciones y mantenimientos, que justo esto va ligado al tema de seguridad, ¿no? O sea, cómo lo puedo hacer esto de forma virtual para tener una logística de desvío mucho más segura cuando yo estoy construyendo y también más eficiente, ¿no? Poder hacer la menor cantidad de desvíos para tener el mejor aforo que yo pueda tener, digamos, durante este tiempo. Y bueno, no sé cuántos de acá no les ha pasado si se dedican al sector. De repente llega el 12 de diciembre o algún puente en donde tenemos que cerrar y tenías un tramo abierto, te faltaban ya 10 metros por terminar, digamos, toda tu rehabilitación, no lo puedes hacer y pues bueno, tienes que cerrar forzosamente porque, digamos, la gente va a utilizar la carretera. Entonces hay que tomar todas estas consideraciones y planear una mejor logística para no quedar por ahí con ventanas abiertas cuando vengan digamos, estas aperturas. Poniendo un poco digamos, el contexto de situación actual y los retos que nosotros identificamos, ahora vamos a hablar del tema realmente, lo que venimos a platicar por acá, que es el tema de la transformación digital en carreteras. ¿Cómo vamos a realizar esta transformación digital? ¿Cómo vamos nosotros a valernos de la tecnología que ya existe para resolver los retos que estuvimos comentando en la etapa de diseño y construcción? Pues bueno, vamos a implementar, por ejemplo, el tema de fotogrametría y escaneo láser, a generar modelos federados que ya estén coordinados y que tengan toda la información, que estén basados en estándares. Imagino que por acá a alguno le tocó conocer el concepto del aeropuerto de Texcoco, en donde se tenía todos estos estándares y este mandato que normaba cómo iban a ser, digamos, las entregas de este modelo federado, para también empezar a colaborar, centralizar información y poder habilitar, por ejemplo, temas de trabajo remoto, que mis equipos en Monterrey, en Guadalajara y en México puedan tener una mejor conexión, que puedan realmente estar viendo los cambios en tiempo real. Cómo vamos también, digamos, ya que estamos ejecutando la obra, cómo vamos a analizar los datos, a generar reportes para tomar decisiones realmente informadas en base a la información que existe. El yo tener los datos de obra en tiempo real en la oficina para poder tomar una decisión y poder hacer un cambio, poder frenar cualquier tema que vaya a pasar, digamos, para de esta forma automatizar el control y el avance de la obra. Y bueno, esto me va a llevar a reducir el riesgo de pérdida de memoria histórica. Este es un punto muy importante que nos han comentado, ¿no? Es que los proyectos que tenía la administración pasada se perdieron, ahorita yo no sé nada, o los proyectos que ejecuté el año pasado, no sé cómo quedaron, se perdieron o se quedó en un tráiler en la obra, por allá todas las carpetas, entonces no tengo acceso a esta información. Vamos a abordar cada uno de estos conceptos con mayor detalle, mostrando brevemente lo que puede hacer la tecnología para realmente habilitar estos procesos. En el tema de fotogrametría y escaneo láser, pues bueno, aquí es principalmente con el uso de drones y escáneres láser. Cómo estos drones yo los puedo volar, digamos, sobre un terreno,
Ya hay aplicaciones que programas tú al dron para decirle cuál es el área que quieres que capture, cuáles son las alturas, él solito vuela, toma las fotografías y yo después de esas fotografías voy a generar una nube de puntos como esta, que ya es un modelo en 3 dimensiones de las condiciones que existen, el mismo que yo puedo limpiar para empezar a utilizar, para empezar a ver cómo está el terreno, para empezar a trazar, para empezar a ver temas de movimientos de tierra, control de inventario de agregados, por ejemplo. Entonces, ya que yo tengo este modelo, lo puedo utilizar para diseñar en contexto sobre lo que ya existe, ¿no? Yo aquí simplemente volé un dron y ahora puedo empezar a hacer a lo mejor el trazo de un camino de acceso por donde yo tengo que pasar a todos mis volteos, a todos mis acarreos. Yo puedo incluso analizar, por ejemplo, temas de escurrimientos, cómo van a ser mis drenajes dentro de este camino, y hacer un anteproyecto de forma muy rápida o muy sencilla utilizando la información que ya existe en campo. Podemos utilizar también este concepto de nubes de punto para hacer el trazo, por ejemplo, en una carretera. Hay algunos escáneres que se montan sobre el coche y tú los puedes ir moviendo o puedes ir posicionando scan fijo como una estación total. Y aquí depende de ahora sí que de la precisión con la que tengamos, ¿no? El dron nos va a dar una precisión de los 5 a los 10 milímetros y un escáner láser nos da una precisión de los 2 a los 5 milímetros, que bueno, ya nos empieza a servir para poder generar un proyecto ejecutivo. Nosotros dentro del software podemos empezar a trazar lo que son las curvas de nivel, podemos limpiar todo lo que es la vegetación para quedarnos únicamente con el trazo, digamos, de la carretera. Lo que vamos a hacer entonces es marcar, por ejemplo, mis centros de línea, dónde están mis bordillos, dónde están mis ejes, y de esta forma yo me puedo ir con las secciones transversales para ver cómo es que se está comportando la carretera. Digamos que incluso pudiera ser una evaluación, esto agregarlo, por ejemplo, al ARAN para empezar a hacer también un tema de mantenimientos, ver cómo se encuentra físicamente la carretera, y yo después esto lo puedo mapear y llevar, digamos, hacia un tema de diseño, en donde ya integrando todo el software, puedo generar el diseño de la situación o contexto existente, obtener perfiles, obtener secciones transversales, cuantificaciones. Todo esto es muy importante, el software es paramétrico. Si tú tienes un cambio en una sección, en automático tu alineamiento se corrigen tus perfiles, entonces todo está ligado, tus movimientos de tierra, tus cuantificaciones también se cambian de acuerdo a los cambios que tú generes en solamente una sección, ¿no? Entonces esto nos ayuda, por ejemplo, a cobrar una estimación, hago el cambio rápido y en automático mis generadores los voy a tener actualizados, puedo ir a presentar para no estar cambiando de una por una. Otro concepto, como lo he mencionado, es la limpieza de la nube de puntos. De forma automática, esta herramienta puede empezar a, digamos, a identificar cuáles son todos ahora sí que los features verticales que contiene mi nube de puntos, y yo puedo decirle qué es vegetación, qué es un poste, yo le voy dando, digamos, la propiedad a cada uno de estos, y dentro de mi modelo ya todos son elementos. Entonces, si se fijan, puedo hacer una limpieza muy rápida y puedo obtener un modelo de forma acelerada, cuando a lo mejor si yo me pongo a dibujar o a hacer todo esto, bueno, me va a llevar bastante tiempo, ¿no? Esto es para el tema de conocer las condiciones existentes. Ahora pasamos al segundo punto de la transformación digital que mencionamos, que habla sobre un modelo federado. Esto no es más que nada un modelo con información, un modelo con elementos, que ya no son líneas y trazos, sino que tú estás tocando realmente una sección de la carretera y estás viendo que tiene materiales, que tiene información por atrás, que sabes cuándo se construyó, que sabes qué tipo de asfalto, qué tipo de concreto tiene, a lo mejor cuál es la mezcla que se hizo. Entonces es simplemente ir dándole más y más información de forma virtual a lo que tenemos. Pasar, por ejemplo, un plano de PDF con las especificaciones y secciones tipo, a tener este modelo visual en el que muy rápidamente yo puedo estar generando cambios y voy a ir viendo cómo se actualizan, digamos, todos estos cambios. Yo puedo seleccionar mis componentes, empezar a editar a lo mejor mis elevaciones para ver cómo se comporta, obtener reportes, que esto es muy importante. O sea, yo puedo ver toda la información, ¿no? No nada más es algo que se ve bonito. Yo acá puedo sacar, por ejemplo, mis distancias de acarreos. Esta misma herramienta
puedo empezar a revisar mis secciones transversales y tiene una funcionalidad muy importante que yo selecciono, por ejemplo, un punto A y un punto B, y en base a la topografía que tengo ya definida en el lugar, en base a mis costos de excavación, a mis costos de relleno, me genera un trazo óptimo de acuerdo a lo que yo requiero. Entonces es empezar a visualizar mis proyectos de forma diferente. Imagínense que en lugar de llegar con un conjunto de 600 planos, yo llego con este tipo de visualización y puedo hacer esta presentación de lo que realmente se va a construir para obtener aprobaciones, digamos, más rápidas. Puedo generar, por ejemplo, una simulación de tráfico, ya que tengo mi modelo. Entonces, es cómo explotar al máximo lo que yo tenía ya diseñado. Y bueno, nos lo llevamos también a un tema de diseño en contexto, diseño a detalle, en donde ya vemos lo que muchos de acá conocemos, que son mis secciones, que son mis perfiles, y empiezo realmente a hacer ese detalle fino. Muy importante, dentro de la herramienta se tiene, digamos, la normativa de la SCT, entonces en automático me va a detectar en dónde a lo mejor mis curvas verticales, horizontales, no están pasando de acuerdo a la normativa. Eso me va a poner ahí un warning y yo puedo seguir con mi diseño. Otro tema importante del modelo federado es la información. Toda la información que yo voy a agregar a mi modelo para poder tomar mejores decisiones y ser más eficiente en mi proceso de diseño y proceso de construcción. Yo puedo conectarme, por ejemplo, a bases de datos geoespaciales. Si ya tienen ustedes algunos datos, no sé, de INEGI, de Conagua, etcétera, yo puedo conectarme a todos estos datos que ya existen para ponerlos a interactuar con lo que sería mi modelo o mi diseño y ver cómo es que se va a comportar. Vamos a agregar aquí, por ejemplo, todas las estructuras, todas las vialidades, agregamos el tema de uso de suelos, podemos empezar a agregar a lo mejor si tuviéramos áreas restringidas para que no pase por ahí trazo, podemos empezar a dar información de la obra hacia, digamos, hacia este modelo o a esta plataforma que estamos viendo nosotros acá, y siempre conservando las propiedades, ¿no? Es muy importante que todo tiene propiedades. Alguien que está en la obra puede estar, digamos, en el trazo, detecta que hay algo, ¿no? Vamos a decir que es una carretera de concreto hidráulico y detecta una grieta estructural. Entonces, él puede directamente desde ahí decir, ¿sabes qué? Esta es una grieta estructural, está en tal cadenamiento. Él hace en su celular toda esta gestión. El que está en proyecto o en el trailer de la obra hace un refresh y ve en automático en dónde es donde se encontró esta nueva información. De esta forma vamos a ir actualizando siempre nuestro modelo. Como decíamos, es aprovechar esta información al máximo para poder generar propuestas, ¿no? Una intersección típica donde tenemos nuestro aforo vehicular y vemos que se está juntando el tráfico en 3 ramales. ¿Qué pasa si yo cambio a que sea una intersección, por ejemplo, con una glorieta con el mismo aforo vehicular? Entonces vemos cómo se está comportando, ¿no? En menos de 4 minutos se realiza este tipo de simulación. Ahora, tenemos nuestro diseño, tenemos nuestro modelo federado, pero sabemos que no solamente es un proyectista o es un contratista o es un constructor. Se tienen que hablar entre ellos, se tienen que poder colaborar, tienen que leer la misma información, ¿no? Porque ¿cuántas veces no les ha pasado que estamos en obra y tenemos la versión X final y de repente nos hablan ahora sí que de la oficina, del gabinete, y nos dicen, ¿sabes qué? Hubo cambios en el proyecto, no sé qué, te estoy mandando esto. O el equipo de topografía ya realizó cambios y el equipo de topógrafos tiene un proyecto, supervisión tiene otro proyecto, el contratista tiene otro proyecto, y entonces de repente llegan a un nivel rasante y tenía que ser un cambio porque más adelante tenemos una estructura. Esto realmente lo que intenta hacer es conectar toda esta información, ¿no? En la actualidad, digamos, la ejecución tradicional es esta línea blanca que va siguiendo estos silos de información. En la etapa de proyecto, en la etapa de licitación, construcción y operación, vemos que hay una pérdida de información que después nos cuesta trabajo, nos cuesta tiempo y nos cuesta dinero recuperar o regenerar para poder volver a transmitir esa información y que vuelva a existir una pérdida, ¿no? Lo que tratamos de hacer mediante esta centralización de información
es que mi información fluya de manera constante y que todos tengan acceso a la misma información. ¿Cómo se logra? Pues bueno, es mediante una plataforma o un Common Data Environment, Common Data Platform. Realmente es una plataforma de información centralizada en la cual yo voy a tener todos mis archivos de Excel, de PDF, de Navisworks, de SketchUp, de Revit, AutoCAD, Civil 3D. Yo voy a poder visualizar y almacenar mis archivos, digamos, en esta plataforma basada en la nube, en la cual puedo hacer conexiones con terceros, darle seguimiento, por ejemplo, a mis órdenes de cambio, a mis RFIs. Voy a evitar retrabajos, falta de comunicación, como decíamos, archivos que no son los mismos. Y la idea es que esta plataforma me lleve desde el diseño a la preconstrucción, a la ejecución en campo, y que yo pueda contar con este modelo cuando voy a hacer la operación y mantenimiento de lo que sería mi carretera. Esta plataforma, digamos, lo podemos acceder a nuestro modelo desde un browser de internet. No tienen que tener todos la licencia, por ejemplo, de Civil 3D o de Revit. Simplemente pueden entrar a un navegador de internet y con BIM 360 pueden ver su modelo, pueden ver qué son los cambios que ha ido de una versión a otra. Podemos ver, por ejemplo, en una línea del tiempo, qué contratista está entregando o qué proyectista está entregando sus modelos, cuándo los entregó. Puedo llevarme esta información a la obra y empezar a ver, por ejemplo, interferencias. Entonces, aquí voy a detectar exactamente algo de forma virtual antes de que me pase en campo, ¿no? Antes de que esta interferencia me resulte en una semana de tener a 15 personas que colocan, digamos, la carpeta paradas porque yo no detecté que había un cable de fibra óptica que ya nos llevamos con la red. Todo esto es poder visualizarlo antes, contextualizarlo y llegar a entender el proyecto para tener una ejecución mucho más fluida. Y obviamente sabemos que existen cambios. Estos cambios nosotros los podemos notificar a otros mediante estas incidencias, poner un pin sobre el modelo, poner un pin en el encadenamiento en donde yo detecté algo y avisar de este cambio, para que después también la gente, por ejemplo, de operación y mantenimiento de la carretera tenga mapeados los equipos, pueda llegar con su celular, ver cuándo se instaló el equipo y ver los manuales y especificaciones técnicas del mismo equipo. Entonces, yo voy a controlar, conectar, centralizar y analizar datos para tomar mejores decisiones gracias a toda la interacción de mi modelo en esta plataforma, en la nube, en la que yo voy a tener, obviamente, la información accesible, la información siempre actualizada y que puedo acceder desde un celular, desde una tableta o desde un navegador de internet como es Google Chrome, por ejemplo. Ahora, durante la ejecución de la obra me interesa saber o tener un control sobre mi avance. ¿Cómo vamos a automatizar este avance? Pues bueno, normalmente podemos entregar un catálogo de conceptos, 1500 conceptos, en donde nos dice que la excavación va al 10%, el tema de, no sé, la subbase va al 20%, ya tenemos incluso algo de pavimento al 5%, pero no podemos contextualizar realmente cómo se ve, ¿no? Después de que analizamos todos nuestros proyectos, llegamos a la obra y vemos que no hay nada, ¿no? O sea, apenas está la retro por ahí sacando tierra cuando yo ya veo que mis conceptos están avanzando. ¿Qué pasa si hacemos, por ejemplo, un vuelo con drones de forma quincenal y tenemos mapeado cómo se encuentra nuestra obra y lo podemos plasmar en un dashboard como el que estamos viendo acá, en el cual mis costos se van ejerciendo a lo largo de la obra? Yo puedo ir viendo cuánto tengo estimado, cuánto tengo cobrado, puedo ir viendo qué tengo construido, digamos, aquí con un color verde voy viendo los elementos que se están construyendo, con un color azul los que se están listando. Entonces yo puedo empezar a darle todos estos elementos visuales para presentar un dashboard mucho más entendible por todos, ahora sí que todos los relacionados a la toma de decisiones de un proyecto carretero, ¿no? Y todas las implicaciones que esto puede tener. Hacer este dashboard, a lo mejor igual lo publicamos en la nube para que todos lo puedan ver y entonces de esta forma empezar a comunicar la información. Incluso puede ser un tema de transparencia, ¿no? O sea, yo cómo voy a comunicar esto a toda la población. Ahora, durante la ejecución de la obra, como decíamos, podemos hacerlo mediante celulares en los cuales yo puedo generar mis checklists. Estos checklists se los asigno a una persona o a una empresa en específico. Entonces le digo, ¿sabes qué?
Juan tiene que checar del 0 más 3 ceros al 100 más 3 ceros, ¿no? Los primeros 100 kilómetros lo tocaron a Juan y lo tiene que hacer los primeros 20 metros, los va a hacer el día tal, los siguientes 20 metros tal día, y de esta forma él va a ir llevando un reporte que a mí me va a permitir visualizar en un dashboard qué es lo que Juan fue levantando en la obra. Él puede agregar fotografías para informarme a mí qué es lo que está pasando y si los elementos están cumpliendo o no están cumpliendo. Entonces, así podemos, digamos, automatizar estos procesos de revisión que, por ejemplo, para temas de calidad y seguridad son básicos, el poder ser proactivo y no reactivo, el poder estar revisando estos checklists y generar punch lists de forma constante y digital, ¿no? Porque muchas veces pasa que, por ejemplo, donde, no sé, tenemos la certificación ISO y entonces tienes que generar una serie de checklists para las distintas áreas, ¿no? Desde producción, desde pavimentación, la parte de mantenimiento, la parte de calidad, todo el mundo tiene sus checklists, topografía, pero de repente te encuentras que el jefe de la pavimentadora hacía su checklist el viernes, hizo el checklist de todos los 5 días y te lo entregó así firmado. Y la pavimentadora falla a medio colado porque no se habían revisado a lo mejor los niveles de aceite. Entonces, ¿cómo realmente te puedes cerciorar de que esté pasando? Si lo haces de forma digital, tú puedes ver que sea un control diario, puedes ver cuándo se ejecutan los checklists, puedes ver que realmente se ejecuten y que te anexen fotografías si existe algún problema, ¿no? Y luego lo más importante es analizar estos datos para poder crear reportes ejecutivos y ver qué es lo que está pasando. Todas estas métricas, como decíamos, vamos a tener un tablero o un dashboard, que esto va a ser dependiendo del nivel que el usuario tenga de acceso. Él va a poder ver distinta información, ¿no? Como la causa raíz, a lo mejor, de mis incidentes de seguridad. Y lo más importante es que aquí ya entra también esta inteligencia artificial de la que mencionaba por ahí el tocayo, en donde ya la plataforma me va a decir a mí qué contratista es de riesgo, porque tuvo muchos checklists que fallaron a lo mejor en tema de equipo de protección personal. Entonces, a mí me va a levantar un riesgo y me va a mandar un correo diciéndome que el contratista ABC presenta riesgo. Y yo voy a poder ver todos mis proyectos en un plano, o en un mapa, perdón, en donde voy a ver cómo se están comportando para tomar mejores decisiones. Esto es el Construction IQ dentro de la nube, como decíamos. A nosotros hacer todo el seguimiento en esta plataforma, dentro de BIM 360, este módulo que se llama Construction IQ me permite visualizar todos mis proyectos, digamos, con la ubicación geográfica. Gracias a que todos tienen un sistema de coordenadas, voy a saber exactamente en dónde se encuentra. Yo puedo entrar a cada uno y ver la información que yo necesito ver, ¿no? Como decíamos, riesgos de subcontratistas, a lo mejor riesgos de incidencias, riesgos por tema de materiales, riesgos por tema de checklist, y a mí me va a decir cuántos riesgos tengo en cada una de mis obras. Entonces, como Construction IQ analiza estos datos y agrega la inteligencia para resaltar todos estos riesgos posibles con temas de seguridad. Le ayuda, por ejemplo, a todos los ejecutivos y líderes de proyecto a priorizar acciones, ¿no? Muchas veces podemos estar enfocándonos en un proyecto porque pensamos que es el que más problemática tiene o el que más dinero representa, y nos desconcentramos de los otros que de repente pueden llevar a que el proyecto que estamos cuidando se vaya a números rojos porque los otros fueron un desastre. Entonces esto me va a saber en dónde tengo que dedicar mi tiempo. Y pues bueno, como decíamos, identificar a esos subcontratistas que pueden representar un riesgo y elementos críticos utilizando este BI de BIM 360. El mantener toda esta información actualizada es, digamos, la clave para reducir este riesgo de pérdida de memoria histórica. Como les comentaba, ¿no? La parte de los checklists, que después llegabas, terminaba el día, tenías que poner todos estos checklists en la carpeta de tipografía, en la carpeta de pavimentación, y luego esas carpetas se iban a los estantes dentro del tráiler de la obra. Después, yo en lo personal no las veía muchas veces, se quedaban ahí, se iban haciendo viejas y luego pasaban al archivo ya que se terminaba la obra, y entonces se almacenaban en oficina central y nunca volvíamos a ver la información. Aquí lo que se trata de hacer es pasar todas estas carpetas
a dispositivos móviles como laptops, como celulares, como tabletas, que estén integradas en la nube y que además cuenten, digamos, con estos certificados de seguridad que a mí me permiten saber que mi información va a estar segura, que solo la va a poder acceder el personal que yo necesito que la acceda y que va a existir, digamos, un respaldo para que yo acceda cuando mi proyecto se termine. E incluso me va a estar dando información que yo puedo analizar, que puedo meter en reportes para ver a lo mejor qué fue lo que me pasó en la carretera que hice el año pasado y evitar eso en la siguiente carretera, ¿no? Muchas veces a los mexicanos se nos olvida, o no solo a los mexicanos, a los latinos y creo que a todo el mundo, se nos olvida lo que fue pasando antes. Entonces, esto es para que toda la información que nosotros vamos mapeando nos vaya dando pautas para tomar mejores decisiones en un futuro. Y bueno, hablamos de la tecnología. Ahora, realmente, ¿cuáles son los beneficios de habilitar esta tecnología, no? Tenemos estos beneficios. Está en inglés porque, digamos que es un estudio que se hizo a nuestros clientes, y no a nuestros clientes, realmente es a los usuarios de tecnología a nivel mundial. Este es un estudio que se hizo a nivel mundial y estos son los principales beneficios que se mapean. Aquí marcamos alguno, por ejemplo, en el tema de crecimiento de negocio, pues obviamente mejorar la satisfacción del cliente, a nosotros entregarle esto. Incrementar, por ejemplo, el tema de que nos reconozcan como líderes de industria. En temas de sustentabilidad, por ejemplo, considerar cuál es el impacto que va a tener mi proyecto sobre lo que ya existe y además de considerarlo, poder mostrarlo para obtener las aprobaciones del proyecto. Reducir, por ejemplo, obviamente el desperdicio de materiales, porque vamos a tener mucho mayor control y vamos a estar más apegados a lo que dijimos que se iba a hacer. En temas de reducción de riesgo, pues bueno, voy a poder salir con mi proyecto como lo había planeado, voy a poder reducir errores y retrabajos, y en temas de operación, eficiencia operacional, vamos a mejorar la colaboración entre equipos y obviamente mejorar la entrega de todos estos datos y de toda esta información. Mau, ¿te puedes regresar uno, Mau, de favor? Sí. ¿Aquí o...? Si te puedes regresar al slide anterior. Sí, Mau, es donde están los beneficios. Sí, aquí está. Es que hay un pequeño... En realidad, lo que notamos o lo que notó el estudio es que aplicando estas 5 transformaciones digitales, por llamarlos así, que ahorita vamos a platicar, bueno, 6 de hecho, ¿cuáles son los beneficios ya en términos de negocio que te va a dar, no? Y ahorita que estaba platicando Mau, este tema de considerar el impacto ambiental, como ustedes saben, se está construyendo el Tren Maya y todo el trabajo ambiental que se tuvo que hacer, o las investigaciones o los estudios que tuvo que hacer la Semarnat para darle cabida al proyecto fueron realmente importantes, ¿no? Y entonces construir una obra de esta naturaleza nos obliga a involucrar a todos los afectados en este tema, y la parte del impacto ambiental es sumamente importante. Aunque el estudio muestra cuáles son todos los beneficios que podemos lograr, hay tecnologías que nos van a habilitar lograr todos estos beneficios, pero hoy básicamente los que acabamos de mostrar impactan más fuertemente en estas 6 que pusimos aquí. Listo, Mau. Gracias, Isa. Y bueno, vamos a hablar rápidamente de BIM en México y el mundo. ¿Cuáles son los países, digamos, más que están explotando estos beneficios en temas de obra pública? Y estos países que vemos aquí enlistados en azul son los países que ya cuentan con un mandato para la ejecución de obra pública. En Latinoamérica, el más avanzado en temas de infraestructura es Brasil. Chile también es, digamos, ya tiene un mandato que se llama Plan BIM. Y bueno, podemos ver otros países en verde, que son los países que están buscando estos mandatos o que han tenido algunas iniciativas, que han hecho algo en torno al tema de BIM para infraestructura y obra pública. ¿Qué es lo que estamos haciendo en México? Pues bueno, mencioné por ahí, no sé qué tan buen ejemplo sea, pero el aeropuerto de Texcoco.
contaba con este mandato y contaba con el modelo federado, en donde se iba dando seguimiento a la obra y a las estimaciones mediante el uso de la tecnología BIM. Después de esto ha habido otros casos, por ejemplo, la iniciativa de Hacienda, que me parece es bien conocida por muchos acá para el tema de la implementación del modelado de información de la construcción en México. Por ahí se ajustó el nombre de BIM a MIC. Esto salió en marzo del 2019. Y aquí lo alarmante o lo preocupante es que ellos empiezan a marcar, por ejemplo, algunas fechas que mandan al 2022, al 2023 para iniciar con proyectos piloto. Entonces, aquí el tema es, a ver, si ya existe, si ya tenemos esto, ¿por qué no empezar a tomarlo, a ver los beneficios que nos da y, digamos, a adoptar estas tecnologías? Por acá vemos el logo de SCT y de Cemex, porque, bueno, son una entidad y un cliente de la industria privada que nos ha tocado trabajar con ellos, que nos han permitido, nos han dado la apertura para platicar, para ver sus procesos, para poder ayudar, para ver en dónde pueden implementar qué tipo de transformación digital. SCT, en septiembre del año pasado, ahorita me corrigen si estoy mal, pero me parece fue septiembre donde se lanzó la primera licitación de Ciudad Valles Tamazunchale, mencionando ya algunos conceptos BIM, digamos, es un inicio porque ya se habla sobre un modelo, ya se habla sobre actualidades, ya se empieza a hablar sobre toda esta metodología. Y bueno, Cemex es uno de nuestros clientes que realmente está empujando mucho el tema. Ellos incluso crearon un área de negocio que se llama ConstruHub, que se dedica a habilitar ahora sí que a todos sus clientes de Cemex en estos procesos BIM para poder tener una mejor planeación logística de cómo van a entregar, digamos, sus materiales, para que el cliente ejecute mejor su construcción y empezar a apoyarlos de esta forma. Entonces, estos son dos entidades enfocadas en el tema de carreteras que ya están haciendo esfuerzos. En el caso, por ejemplo, de Cemex, me tocó platicar con el equipo de topografía, en donde ellos, en un levantamiento tradicional de 10 kilómetros, en hacer el levantamiento y procesar la información, les llevaba alrededor de 30 días. Utilizando el tema de escáneres láser, disminuyeron este tiempo en 3 a 6 días, tienen la información, y esto lo hicieron en menos de 2 semanas. Entonces, hacer el cambio en la estación total, obtener todos los niveles, regresar, procesar la información, a hacerlo ahora, digamos, con el escáner láser, les redujo casi en un 95% el tiempo del levantamiento de información. Y bueno, para cerrar nuestra plática, nos gustaría platicar de este concepto de colaboración del Colegio de Ingenieros Civiles de México con Autodesk. ¿Cómo vamos a poder hacer esta colaboración? Aquí te cedo la palabra, Isa. Sí, gracias, Mau. En realidad lo que estamos buscando es, con toda la lista de agremiados que tenemos en el colegio, ¿no? Quien se anote primero, quien levante la mano, y la idea es escoger a 3 o seleccionar a 3 agremiados. Y a esos 3 agremiados hacerle una sesión que nosotros llamamos Discovery Workshop con Autodesk, que básicamente es un ejercicio que lo hacemos con mucho gusto, que no tiene costo, y que lo que hacemos es mapear el proceso de negocio hoy o de las áreas involucradas en la construcción de un proyecto carretero, para que podamos identificar cuáles son los roles, las responsabilidades, cuáles son esos indicadores claves que tienen para que este proyecto llegue a buen término, y nosotros ayudarles a optimizar ese proceso de negocio, a hacer las recomendaciones del cambio del proceso o de la implementación de ciertas tecnologías o el ajuste de cierto software que estén utilizando, de modo tal que les podamos entregar a ustedes este proceso optimizado para que lo que están buscando lo puedan lograr. ¿Sale? Entonces, es un taller que nos lleva 3 días realizarlo, nos da a ustedes y a nosotros la posibilidad de entender de manera visual y completa el proceso de negocio e identificar cuáles son esas áreas de oportunidad que podemos estar mejorando, ¿no? Entonces, esa es como la propuesta que tenemos.
como comentaba Luisa hace rato, no queremos que la plática se quede nada más así, como que vimos la plática, estuvo padre y no le damos seguimiento, sino la idea es poder colaborar con el colegio para hacer este taller que le llamamos Discovery Workshop y obviamente en poder, como comentaba Luis después, regresar y firmar un convenio de colaboración con el colegio para enseñarles el uso de nuestra tecnología, hacer el taller y que también ustedes lo puedan replicar posteriormente con alguno de sus agremiados. Entonces, creo que este es el último slide. Espero que no nos hayamos pasado más del tiempo que nos asignaron. Y ahora sí, bienvenidas sus preguntas, que creo que ya estaban en el chat, ¿no?